En el caso de los motores DC, por ejemplo, sí había mayor facilidad para el trabajo de la variación de velocidad, ¿sí? Pero el tema de costo de mantenimiento de estos motores, pues, nos hicieron ir, digamos, dejando sus aplicaciones para los motores AC. El motor de inducción, como, digamos, herramienta utilizada en la actualidad de manera muy intensiva, ha desplazado a los motores DC y principalmente en el uso, pues, de la variación de velocidad. Pero el motor de inducción probablemente es la máquina más usada a nivel industrial y como ahora ya mencioné también, no solo a nivel industrial, sino fuera de la industria también, ¿no? En lo que se denomina domótica o enmótica. Encontramos una gran diversidad de motores de inducción para diferentes tipos de aplicaciones, capacidades de corriente, capacidades de potencia. Los tenemos desde los muy pequeñitos, ¿no? De un cuarto de vatio, perdón, de un cuarto de HP, hasta pues de muchas decenas de HP. Entonces encontramos una amplia gama de motores para diferentes tipos de requerimientos. Eso ha motivado que a nivel industrial el actuador de preferencia, ¿no?, sea ahora un motor de inducción cuando requerimos, pues, por ejemplo, ¿no?, un trabajo constante, fiable y con bajo nivel de mantenimiento, ¿no? Entonces su uso se ha extendido enormemente. Ahora bien, razones por las que se usa un variador de velocidad. Si bien los motores de inducción hace unos 30 años atrás eran pues básicamente manejados a través de en un arranque directo, un arranque estrella-triángulo. Posteriormente fueron manejados a través de pues los llamados arrancadores suaves. Estos no le permitían, ¿no?, por ejemplo, tener la capacidad de poder regular su velocidad. Eso fue probablemente el punto de partida para el uso intensivo de este tipo de motor. Entonces la necesidad de regular la velocidad fue el detonante de todo este proceso, ¿no? Eso implicaba entonces que el motor de inducción debería de poder mantener el torque, ¿no?, el torque nominal, a diferentes rangos de velocidad por debajo de su velocidad nominal, ¿no? Por ejemplo, un motor de cualquier bateaje de 60 Hz de frecuencia y una velocidad nominal, pues, ¿no?, digamos de 1800, cuando trabajamos con un motor de 4 polos, eh, desarrollaría su velocidad nominal a la frecuencia nominal. Sin embargo, al utilizar un variador de velocidad como elemento que va a gobernar al motor, nosotros podemos lograr que el motor varíe su velocidad a diferentes velocidades inferiores a su nominal, ¿no? Si es a 60 Hz, a 1800, yo puedo hacer que se mueva a 1200, a 1000, a 800, a 500, a 15 RPMs, dependiendo del nivel de control que tengamos sobre él, a través de un variador de velocidad. Entonces, uno de los primeros, digamos, una de las primeras versatilidades que se consiguieron con el uso de un variador de velocidad sobre un motor de inducción fue la capacidad de regular su velocidad, manteniendo su torque nominal. ¿De acuerdo? El segundo detalle importante fue que precisamente el hecho de poderle variar la velocidad, ¿sí?, de manera, digamos, entre comillas, directa, fácil, a través de un variador de velocidad en un motor de inducción, le permitió ampliar mucho más a nivel industrial el uso de este tipo de accionador, ¿no? Y eso, pues, generó que se utilice de manera intensiva prácticamente en todos los niveles de la industria y fuera de ella. ¿De acuerdo? Entonces, aunando esto a las capacidades de manejo y control de los controladores industriales como los PLCs, la automatización creció enormemente en los últimos 30 años, ¿no? De tal forma que ahora ya no se concibe una industria en donde no se establezca un proceso de automatización.
Y la automatización trajo como consecuencia muchas otras áreas de desarrollo, como por ejemplo el área de instrumentación, ¿de acuerdo? El área de control, las diferentes metodologías de control para procesos, ¿no? Y eso pues fue, digamos, el caldo de cultivo que generó una industria competitiva, una industria que fue marcando brechas año a año en los últimos 20. Entonces la automatización fue pues un proceso que se apoyó mucho en estos dos elementos, en un motor que presentaba bajo nivel de mantenimiento como la inducción y el uso de un variador de velocidad que nos permitió poder controlar la velocidad y variarla de manera, ¿no?, bastante eficiente en un motor de inducción. Otro aspecto importante es el tema de la optimización de control. El uso intensivo entonces de los motores de inducción a través de los variadores y teniendo un variador que nos permitiese poder controlar cada vez de mejor forma el motor, ¿no? Digamos que los primeros variadores de velocidad que podíamos nosotros encontrar en la última mitad de la última década del siglo pasado, ¿no? Parece muy lejos, pero no hace más de 20 años, pues eran variadores que trabajaban con un control voltaje-frecuencia escalar, que es un control bastante sencillo. Sin embargo, ya producían y generaban muy buenos elementos de accionamiento capaces de suplir muchas de las actividades que se desarrollaban antes con otros tipos de motores. Sin embargo, esto ha ido cambiando en estos 20 años. La investigación a través del desarrollo de nuevas estrategias de control para el control del motor, específicamente a través de un variador, ha hecho que el control sobre este equipo sea cada vez mucho más eficiente, obteniéndose pues rangos de control que hace unos 20 años eran inimaginables, ¿no? El poder controlar en un motor de inducción no solo la velocidad, sino también el torque, nos permite pues hacer con él prácticamente lo que la mente nos da. Y eso se ha reflejado mucho en pues, las aplicaciones en donde son utilizados estos motores, ¿no? Principalmente por su robustez. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de control es otro factor importante y otra razón que ha hecho que el uso de estos motores a través de un variador sea ahora algo cotidiano y necesario en todo proceso industrial. Entonces, estos son los tres aspectos importantes o razones, como puse aquí, por la que se usa un variador de velocidad. Ahora bien, uno de los detalles importantes que marcó pues, la necesidad y que la mayoría de los usuarios pues, apostaran por el uso de un variador de velocidad fue principalmente en el caso de funcionamientos suaves, ¿no? Y esto es evidente cuando uno inspecciona y compara, pues, ¿no? A manera de referencia, cómo eran las curvas que permitían identificar las características del trabajo de estos motores. En este caso, sí, un instante, voy a ver si es que se escucha bien, favor confirmar si se escucha bien. ¿Sí? Correcto. Gracias. Les decía entonces que en este caso podríamos hacer una comparativa y ver cómo es que el uso de un variador de velocidad nos ha permitido también mejorar la respuesta mecánica frente a la carga, ¿no? Eso que se denomina funcionamiento suave, ¿no? Los arranques estrella-triángulo o los arranques directos eran pues bastante estresantes a nivel mecánico, puesto que la acción del trabajo del motor se hacía de manera muy violenta. El uso de arrancadores suaves, ¿no?, como los que estamos viendo en esta parte de aquí, nos está dando ya una primera, digamos, una primera opción, ¿no?, para poder nosotros, vamos a activar esto un instante, aquí,
esto de aquí, el uso de arrancadores suaves, pues nos permitían mejorar un poco este estrés mecánico, ¿no? Pero solo era en el proceso de arranque, más no en el trabajo directo. Sin embargo, nuestro variador de velocidad, que es el que tenemos por aquí, este no solo nos permite tener un arranque suave, lo cual nos reduce el estrés mecánico, de ahí el funcionamiento suave, y además nos permite también pues, regular la velocidad durante el proceso, ¿no? Entonces esto sería un primer aspecto adicional, ¿no? Funcionamiento suave. La reducción del estrés mecánico se observa también en el consumo de, por ejemplo, la corriente, ¿no? Durante los instantes de arranque. Y eso lo vemos por aquí. En los instantes de arranque, nosotros estamos observando que los consumos de corriente son altísimos, ya sea en el arranque directo, en el arranque estrella triángulo, o todavía relativamente altos en el caso de los soft starts. Pero con los variadores de velocidad, desarrollando un buen proceso de dimensionamiento, podemos obtener arranques bastante suaves y controlados, ¿no? Entonces, esta es otra ventaja que nos permite entender por qué pues, es importante manejar un variador de velocidad. ¿Ok? Parece que por ahí hay alguna pregunta. Ok. Por aquí. Por ahí hay una consulta. Me dicen, profesor, una consulta, un arrancador suave con respecto a un variador, ¿se puede decir que similares? No. Vamos a ver que el ahorro energético se puede observar en dos aspectos. Uno que es el aspecto del equipo, ¿no? ¿Cuánto es capaz de ahorrar en energía el trabajo o la forma de trabajar del equipo en sí, el variador? Y otro es el ahorro a nivel del proceso en el cual el variador está inmerso. Vamos a ver en esos dos aspectos, ¿no? Un poco detallarlo. Te diría que no necesariamente en el caso del variador de velocidad, tú no solo ahorrarías energía en el instante de arranque, sino también durante el proceso. En el caso del soft start, solo se tiene control durante el arranque, ¿no? Entonces, luego de eso ya no se tiene mayor control. ¿Ya? Bien, ahora como antecedentes también podemos poner el hecho de ahorro de energía que ustedes me preguntaban hace un momentito. Entonces, vamos a ver dos aspectos, como les había mencionado, un aspecto que es en el ahorro de energía en el trabajo del equipo en sí, y un ahorro de energía en el proceso en donde este equipo trabaja. ¿Ya? Son dos aspectos importantes. ¿En dónde se da mayor ahorro de energía? En el proceso. Con respecto a reducción de costos, vamos a ver que uno de los aspectos en donde se ahorra mucho, donde se da fuerte el ahorro de energía, es cuando se trabaja un motor en aplicaciones de bombas y ventiladores. Y ahorita vamos a entender por qué precisamente en ese tipo de procesos es que el ahorro de energía es bastante grande, ¿no? Y por qué vale la pena invertir en un variador para poder manejar el ahorro de energía en ese aspecto. Aquí les muestro los dos detalles que les había mencionado hace un instante. Si hablamos de proceso, hablamos de una bomba, por ejemplo, ¿no? O un ventilador, en donde de acuerdo a las estadísticas vemos que el consumo de energía durante la vida útil de estos equipos puede llegar a ser hasta un 40%. Entonces, esto sería un aspecto en donde podríamos ahorrar energía en cuanto hablamos de proceso. Y la otra gráfica que vemos al costadito es el ahorro de energía en cuanto al trabajo del equipo en sí, sobre el motor, ¿no? Vemos que en la gráfica de color celeste, vamos a ampliar un poquito más adelante, pues el variador de velocidad es el que menor consume energía, en este caso corriente, ¿no? El menor consumo de corriente. Entonces, estos son aspectos por los cuales uno, pues, apuesta por el uso de variadores de velocidad en los procesos, ¿no? En donde este pueda trabajar manejando o controlando un motor. Cuando hablamos de proceso, tenemos que hablar de la relación motor-carga, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que en la relación motor-carga, los tres tipos probablemente más comunes de carga que un variador a través de un motor pueden manejar
son los siguientes, ¿no? Las llamadas cargas de par constante, ¿no? ¿Cómo identificar una carga de par constante? La forma es que la siguiente, dice, si la masa permanece constante, los requerimientos de par permanecen constantes. Entonces, si tú durante el proceso de movimiento, la masa de la carga no cambia, pues está dentro de un proceso de par constante. Este proceso tiene una forma de comportamiento en la curva torque y potencia. Fíjense, esta forma de comportamiento en la curva torque-potencia nos da como resultado lo siguiente. El par es constante y la potencia es linealmente proporcional a la velocidad. Eso quiere decir que a mayor velocidad, mayor potencia. Menor velocidad, menor potencia. Pero es una relación lineal, ¿de acuerdo? Ejemplos de aplicaciones de par constante, compresores de tornillo, los alimentadores y los transportadores, por ejemplo, son aplicaciones típicas. Para ser más específicos, grúas, mezcladoras, extrusores, bombas de desplazamiento positivo. Todas ellas son aplicaciones de par constante. El otro tipo de carga que podemos manejar a través de un variador y un motor, por ejemplo, pueden ser los de carga de par variable. Par variable se lo denomina cuando la masa varía con la velocidad, ¿no? Y vamos a ver aquí en la gráfica que la relación potencia, velocidad y torque, velocidad, están dependientes de esta. Ya no son lineales ni son constantes. Entonces, me dice, ¿no? El par varía en forma cuadrática con la velocidad y la potencia en forma cúbica, ¿no? Entonces hay una relación cuadrática entre la velocidad y el torque y una relación cúbica entre la potencia y el torque. Esta es una de las ventajas que se aprovechan precisamente para ahorrar energía. ¿Qué tipo de aplicaciones desarrollan par variable? Todos los que son bombas, centrífugas y ventiladores, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos aplicar nuestros conceptos de tecnología de variadores para mejorar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto es tan relevante ahora y por qué el consumo, el ahorro de energía, pues está relacionado con esto? Ahorita lo vamos a entender. Entonces, de estos dos tipos de par, en donde podemos nosotros desarrollar un mayor ahorro de energía en el proceso utilizando un variador y un motor, es en aquellos procesos en donde tenemos carga o par variable, ¿no? Y esos son precisamente bombas, ventiladores y cargas centrífugas. Hay una tercera forma de trabajo en función a la carga, que es la carga de potencia constante, ¿no? Que presenta una gráfica como esta, en donde la potencia es fija para todos los rangos de velocidades y el torque va a ir variando, pero en una tendencia de decaimiento, ¿de acuerdo? Este no sería, por ejemplo, un tipo de carga en donde podríamos nosotros aplicar nuestros conceptos de ahorro de energía de manera eficiente, porque el comportamiento del sistema no se presta a esto, ¿de acuerdo? La potencia es constante y el par es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, a los de potencia constante no sería pues adecuado, ¿no? O no podríamos tener una relevante ahorro de energía al aplicarlo. Entonces, aquí no olvidar, el que sí me permite esto es el de par variable. Y aquí es importante esto que voy a mencionar. ¿Por qué es que yo puedo ahorrar energía en un sistema de par variable? En función a las leyes de afinidad que son aplicados a todos los equipos centrífugos, dentro de ellos están las bombas y los ventiladores, por ejemplo, se cumple lo siguiente, ¿no? La relación del flujo cambia linealmente con la velocidad. La presión, ¿no? Es proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿de acuerdo? O el flujo. Y la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Entonces, estos tres detalles importantes que se cumplen los equipos centrífugos son los que nosotros aprovechamos. De estos tres, ¿sí? El que en principio utilizamos para el ahorro de energía, utilizando un variador y un motor en aplicaciones, ¿no?, de par variable, es la tercera,
en donde vemos que la potencia es directamente proporcional a la velocidad al cubo. Vemos en la gráfica entonces que la potencia, precisamente, la relación, podríamos establecer una potencia en un instante 1 con respecto a la potencia nominal, una velocidad en un instante 1 con respecto a la velocidad nominal. De ahí el hecho de que en la mayoría de los casos, y al final cuando veamos un ejemplo numérico, utilicemos valores porcentuales para poder expresar esta relación. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde nace el concepto de ahorro de energía utilizando variadores de velocidad en aplicaciones como, por ejemplo, bombas y ventiladores? Es precisamente de la ley de afinidad que se aplica a todos los equipos centrífugos. Algunas preguntas frecuentes que nos solemos hacer. Bien, hemos hablado hasta el momento de... A ver, por ahí me preguntan con respecto a los equipos de par constante y control vectorial. El control vectorial está relacionado estrictamente a la metodología como el variador va a controlar al motor. Precisamente ese tema lo voy a mencionar aquí. Y ahí venían las preguntas, ¿no? Preguntas frecuentes. ¿Cómo funciona un variador de velocidad para motor AC? Vamos a ver al variador de velocidad como un equipo que es capaz de desarrollar un control cerrado sobre el motor. ¿De acuerdo? Decimos un control cerrado porque la metodología de control que él desarrolle dentro lo define el fabricante en función de las características y el tipo de aplicación para el cual ha construido el equipo. En esta lámina que vamos a ver aquí, indica pues toda la cadena de transporte de energía desde la fuente o red eléctrica hacia el motor, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver que estos dos que estamos encerrando en estas líneas punteadas de color rojo son elementos, digamos, colaterales que se utilizan en el variador, ¿no? En el caso del lado izquierdo, ¿no? Tenemos una llave térmica, un fusible, ¿no? Un filtro para poder reducir los armónicos y el filtro de radiofrecuencia, ¿no? Que son elementos añadidos colaterales al variador. Y hacia el lado del motor, pues podríamos tener un filtro, ¿no? Para reducir el delta de B con respecto al delta de T, ¿no? Hacia el motor. Son elementos adicionales. El variador en sí, como ven ustedes, está constituido por 3 etapas, ¿no? Entonces, estas 3 etapas toman la señal alterna y van a entregar al motor una señal que, si bien es alterna, no necesariamente podríamos pensar que es senoide, ¿no? Es una señal seno-PWM, ¿ok? ¿Cómo es que el variador hace precisamente ese trabajo? Eso lo vamos a mostrar y explicar un poquito más al detalle en la siguiente lámina. ¿De acuerdo? Ahí está. Si quisiéramos nosotros tomar una radiografía de lo que hay dentro de un variador, vamos a ver algo como esto. Tenemos las líneas de alimentación alterna, de donde toma energía. Tenemos en la etapa de potencia una estructura basada en 2 convertidores, ¿no? Un rectificador, que puede ser no controlado o controlado, y un inversor, ¿de acuerdo? Que va a tomar una señal continua, la que se encuentra en la zona intermedia, que se denomina bus DC o barra DC, ¿no? Y la va a reconvertir en una señal alterna, entre comillas, una seno PWM unipolar. ¿De acuerdo? Para lograr hacer esto, yo necesito un sistema que controle este proceso, porque esto es un pequeño proceso dentro del variador. Y precisamente ahí tenemos un control electrónico que se va a encargar de utilizar estrategias de control, que ya no es control necesariamente simple, es control avanzado, ¿no? Dentro de las cuales podríamos tener una acción pues a través de un control BF escalar o podríamos tener un control vectorial. ¿De acuerdo? Y dentro del control vectorial tenemos 2 tipos, el vectorial con sensor y el sensorless o el vectorial sin sensor. Entonces me preguntaba hace un momento alguien por ahí si se puede utilizar un variador vectorial para manejar una
una bomba o hacer este tipo de trabajo? Pues la respuesta es sí, si utilizas un vectorial sin sensor, ¿no? Un sensorless vector. Y actualmente en los equipos de todos los fabricantes, pues se suele incluir prácticamente los tres tipos, ¿no? El BF, el vectorial con sensor y el vectorial sin sensor. Entonces, por ahí ya tenemos la respuesta a la consulta que se había hecho. Bien, ahora, es aquí en donde pues los fabricantes invierten mucho de su know-how para desarrollar algoritmos de control adecuados que permitan tener un control casi completo sobre el motor utilizando pues el modelo matemático del motor, ¿de acuerdo? Esto va a implicar que tomando la señal alterna a través de un proceso de rectificación, nosotros obtengamos una señal rectificada, puede ser monofásica, puede ser trifásica, inclusive polifásica, y luego de ello, esta señal rectificada a través de filtros, como un filtro inductivo para mejorar el nivel de la corriente continua, o un filtro capacitivo que se denomina banco de capacitores, en donde se almacena mucha de la energía que en realidad estamos entregando al motor a través del inversor, pues obtenemos un nivel de continua bastante bueno. Y ese es uno de los puntos importantes en los variadores de velocidad, ¿no? Este nivel de continua va a servir como colchón de energía para que el inversor, tomando esta señal continua a través de el algoritmo que se esté utilizando, ¿no?, en su etapa de control, pues puede entregarnos una señal del tipo seno PWM unipolar, como el que están ustedes observando, hacia el motor. El motor aquí va a terminar funcionando desde el punto de vista del variador, ¿no?, como un filtro inductivo, puesto que es netamente inductivo, ¿no? Ya sea que esté en delta o en estrella, es un arreglo de bobinas y por lo tanto es una especie de filtro. El hecho es que nosotros le vamos a entregar una tensión de esa forma al motor y el motor pues va a consumir una corriente que no necesariamente suele tener esa forma, sino más bien esta, ¿no? Va, entre comillas, suavizar mucho la respuesta en corriente y vamos a tener una corriente como la que ustedes están apreciando ahí. ¿Por qué les muestro estas gráficas? Para tener conciencia de que el variador de velocidad, si bien puede lograr un gran control sobre el motor, está trabajando con señales que ya dejan de ser senoidales y el motor realmente no está recibiendo una señal senoidal. Detalle importante, ¿ok? Dentro del, digamos, la explicación de lo que hay dentro de un variador de velocidad. Bueno, aquí hay muchos más detalles que ya escapan un poco a la charla de hoy día, pero es importante tener una visión clara de lo que hay dentro de un variador, ¿no? Y saber que existen, pues, variadores que pueden manejar diferentes tipos de estrategias de control hacia el motor únicamente, porque es un control cerrado, lo que ponga el fabricante ahí, nosotros básicamente no lo podemos manejar, no lo podemos modificar. Podemos seleccionar el tipo de control, sí, pero no podemos actuar sobre ese control, porque ese es un control cerrado que desarrolla el variador sobre el motor. ¿Ok? Para tener un poco en claro el tema de cómo funciona un variador de velocidad. Ahora viene el tema de cómo logro un variador de velocidad ahorrar energía. Bien. Y les había mencionado que habían dos aspectos, ¿no? El aspecto del proceso y el aspecto del equipo. El variador, a través de esas estrategias, ya sean, pues, ¿no?, el know-how que haya puesto el fabricante dentro del equipo, puede desarrollar algoritmos que manejen muy bien al motor para conseguir arranques suaves y controlados. Eso ya nos está ahorrando energía, comparado con los arranques o los tipos de trabajo a través de un arranque directo o un arranque estrella triángulo o a través de un soft start, ¿no? Y las curvas que están ustedes observando ahí, pues me da la idea de eso, ¿no? Estamos viendo la de color morado, que es una acción directa conectada a línea, la de color rojo, que es un arranque estrella triángulo, la de color verde, que es a través de un soft start, un arrancador suave, y fíjense abajo el consumo de color celeste con un variador de velocidad. Entonces, por ahí ya estoy ahorrando energía. Pero no es el aspecto fuerte. El aspecto fuerte está en el proceso. ¿De acuerdo? En el proceso, el 40% de la energía que consume, ya sea pues una bomba, ¿no?, un ventilador, está pues principalmente durante toda su vida útil
orientado en el consumo directo del uso de este equipo intensivamente. Es decir, mi bomba está siempre encendida, mi ventilador está siempre encendido, mi motor está constantemente funcionando, ¿no? Y esto, pues, es el punto en donde nosotros podemos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, ese consumo de energía, que es lo más grande que hace durante toda su vida útil, un 40%, podemos reducirlo. ¿Y cómo es que logramos esa reducción? Es lo que vamos a explicar a continuación de por qué el uso de variadores nos permite ahorrar energía, ¿no? Entonces es importante verlo en esos dos aspectos. Realidades. En la actualidad, ¿no? A nivel ya sea de casa, oficina, ¿no? Edificio, condominio, ¿sí? Vamos a encontrar que un 30% de la energía, ¿no? De esa instalación, ¿no? Suele utilizarse en el manejo de aire y agua. ¿Qué quiere decir eso? Pues aire acondicionado o el tema de transportar agua a todos los niveles. Un 30%, ¿no? Y es bastante grande. Ahora, a nivel industrial. A nivel industrial tenemos aproximadamente, ¿no? Un 60% de la energía consumida suele ser principalmente, digamos, orientada en el uso de los motores eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, las cantidades porcentuales son realmente bastante grandes. 60% es usado en el accionamiento de motores. Y aproximadamente el 85% de los motores usados en sistemas son utilizados en sistemas de ventilación y bombeo. Los sistemas de ventilación y bombeo eran los que trabajaban con par variable, profesor. Sí. Los sistemas de ventilación y bombeo son los que hemos descrito como procesos dentro de los cuales trabajan con par variable. Y son precisamente ahí en donde nosotros, utilizando un variador de velocidad, podemos reducir los consumos de energía. ¿De acuerdo? Digamos, en mayor intensidad, en mayor cantidad. La mayoría de los motores suelen ser de gran tamaño para poder manejar, pues, los procesos en los escenarios más difíciles, ¿no? Porque uno no quiere, pues, instalar un motor y que luego en un momento determinado de alto consumo de agua, pues el motor se queme. ¿Por qué? Porque no pudo responder. Entonces suelen utilizarse motores grandes. El segundo detalle importante aquí es que en los sistemas de ventilación, por ejemplo, anteriormente se utilizaban, pues, rejillas, ¿no? Para poder reducir el nivel de aire que va a llegar a determinada zona de las instalaciones, y estas rejillas, pues, eran accionadas, ¿no? De diferente forma. Sin embargo, el motor seguía siempre girando a su máxima capacidad, al 100%. Entonces, esto de aquí nos da a nosotros la posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Con el uso de variadores de velocidad ya no necesito regular rejillas y ya no necesito que el motor esté trabajando al 100%, por ejemplo, ¿no? En el caso de las bombas, estos motores grandes trabajando al 100% consumen energía de manera muy grande, muy fuerte. ¿Cómo ahorramos energía? Entonces, nosotros, para ahorrar energía dentro del proceso utilizando variadores de velocidad, nos basamos en la capacidad del variador de poder variar la velocidad del motor. De tal forma que, en este caso, al variar la velocidad del motor, vamos a hacer variar la potencia que el motor está consumiendo. Entonces, y pasamos de pensar en tener un sistema, ya sea de ventilación o de bombeo, que esté todo el día bombeando o todo el día funcionando al 100%, a un sistema en donde el motor pueda cambiar la cantidad de aire o agua que esté proporcionando a través de la bomba o del ventilador en función al requerimiento del usuario. Pero ¿cómo puedo lograr eso? Puedo lograr eso variando la velocidad de los motores, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica,
en donde el consumo, una vez alcanzado el 100%, puede ir reduciéndose en función a la necesidad del usuario. Eso implica que mi motor no va a estar todo el tiempo trabajando al 100%, y por lo tanto voy a poder, a través de un variador, regular esa velocidad al consumo requerido, de tal manera que al variarle o al reducir la velocidad, voy a ir también reduciendo el consumo de potencia. ¿Por qué? Porque en estos sistemas, ¿no?, se cumplen precisamente el principio que habíamos mencionado de que la relación entre potencia y velocidad es cúbica, ¿no? De tal manera que en una solución en donde yo aplique este concepto, pues ya no tendré que mantener constantemente funcionando al 100% la energía. Como ven ustedes en el gráfico que apareció al lado derecho, las líneas que están de color negro con fondo amarillo sería un consumo al 100% cuando mis motores están trabajando todo el tiempo al 100%. Y lo que está de color naranja sería el consumo cuando yo tengo la capacidad de poder regular la velocidad de mis motores utilizando variadores de velocidad. La diferencia de los colores es precisamente una forma de mostrar el ahorro de energía que estaría yo desarrollando cuando yo estoy trabajando con un sistema controlado con variadores de velocidad, ¿no? Y eso es importante. Esto es un instante, por ejemplo, en el transcurso de un día, ¿no? Entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Pero eso se va a dar todos los días. Entonces, mi consumo de energía se va a ver reducido de manera bastante fuerte si yo voy utilizando variadores de velocidad para regular la cantidad de potencia que estoy consumiendo a través de la necesidad de lo que el usuario pide, ¿no? Y no siempre estar dándole al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, estas gráficas me muestran ese detalle. Entonces, aquí aplicamos la regla de la raíz, ¿no? Cúbica. Precisamente lo que se había mencionado, ¿no? Dice, a ver un instante. Ya, la regla de raíz cúbica puede ser aplicada para determinar que si la velocidad, por ejemplo, de un motor, vamos a demostrar un ejemplo práctico, un ejemplo numérico, ¿no? Si la velocidad de un motor se reduce a un 50%, la energía que consume se podría reducir hasta en un 88%. Pero ¿cómo es que se logra eso? Entonces, nosotros vamos a ver que ese ahorro de consumo de energía está partiendo del hecho de que yo puedo variarle la velocidad al motor a través de un variador de velocidad. Y al poderle dar a la bomba, por ejemplo, el nivel de velocidad adecuado para el consumo en ese momento, pues yo voy a ser más eficiente al sistema porque no voy a estar consumiendo energía de más. Cosa que sí estaría sucediendo si es que yo tengo bombas que están siendo accionadas directamente y pues simplemente arrancadas todo el tiempo al 100%, ¿no? Entonces ese es un detalle importante. Ahí viene precisamente la capacidad del consumo de energía. Y eso se debe a aplicar este concepto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo numérico, como les había indicado, para que ustedes vean cómo calculo esto y les sirva un poco, pues, ¿no?, de referencia y les aclare la idea, ¿no? Porque muchos dicen ahorro energía, pero uno no logra entender en el fondo cómo es que se logra hacer eso. Por ejemplo, me dice un motor que trabaja a 60 Hz usando un variador puede bajar su velocidad y trabajar, por ejemplo, a 54 Hz. Son 4 Hz por debajo. ¿Cuánto ahorro de energía yo reduciéndole solamente 4 Hz a la velocidad de un motor de inducción a través de un variador? Vamos a ver que en este caso, al hacerlo trabajar ya no a 60, sino a 54 Hz, ¿sí? Yo estoy haciendo que mi bomba, por ejemplo, esté girando al 90% de su capacidad. ¿De acuerdo? 54 Hz equivalen al 90%. Este 90%, si aplicamos nuestra ecuación cúbica, vamos a aplicarla porcentualmente, ¿no?, referida siempre a la nominal. Aquí está el valor referido a la nominal. Vamos a ver que
90% sería más o menos 0.9, multiplicado por 0.9 y por 0.9, o sea, 0.9 al cubo. Vamos a lograr tener 0.729. Si lo expresamos en porcentaje, 72.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que al reducirle 4 Hz y trabajar al 90% de su capacidad, la potencia que ese motor está consumiendo ya no es el 100%, sino es un 72.9%. Se ha reducido el consumo de energía, ¿no? Y el usuario no ha experimentado mayor problema porque se sigue suministrando la cantidad necesaria, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que se aprovecha. Ya no estoy consumiendo un 100%, sino un 72.9%. Y el cálculo está basado precisamente en la ley de afinidad de potencia con respecto a velocidad. Si aplicamos este criterio, ¿no?, a todo este 40% de consumo de energía que tiene una bomba durante toda su vida útil, pues vamos a encontrar una gran cantidad de ahorro de energía, ¿no? Esto es lo que se paga, en otras palabras, en tu recibo de luz, como se suele decir, ¿no? Entonces, si yo puedo ir regulando esto paulatinamente conforme el usuario va manejando su necesidad, pues mis ahorros de energía pueden ser incluso mayores, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de trabajar con un variador de velocidad, y aquí tenemos un ejemplo numérico que nos demuestra que es así. Esto indica que ahora solo usa el 72.9% de la energía que usaba, ¿no?, cuando su velocidad era el 100%. La diferencia será precisamente el ahorro de energía. Aquí estoy ahorrando un 27.1%, que es bastante, ¿no? Y sumamos esto día tras día, ¿no?, semana tras semana, mes tras mes, trasciende pues en un gran ahorro de energía, ¿no? Y eso es precisamente lo que se busca, hacer el sistema más eficiente. Entonces, a manera de resumen de todo esto, podemos decir, la capacidad de variar la velocidad del motor permite usar los principios de afinidad en todos los equipos centrífugos, ¿no? Aplicaciones principalmente de torque variable. Las mejoras introducidas en los variadores de velocidad respecto al control de los parámetros del motor, como por ejemplo el torque, es importante, y cada fabricante le va añadiendo su know-how a cada modelo de variador, ¿no? Por eso cuando uno va a utilizar un variador para estos propósitos, tiene que utilizar un variador que haya sido diseñado para aplicaciones de bombas, centrífugas o ventiladores, que es digamos, un rubro específico dentro de las aplicaciones. La mejora de las estrategias de control en sistemas de bombas y ventilación aumentan la capacidad de ahorro. Claro, para poder decir baja la velocidad, sube la velocidad, tengo que tener un sistema de control dentro del proceso. Y eso pues es a lo que se refiere, ¿no? Esa es parte del proceso. La mejora en el control de las estrategias utilizadas para esto van a hacer cada vez más eficiente este tipo de trabajo. Aumentan la capacidad de ahorro de energía utilizando precisamente variadores de velocidad. Bien, amigos, entonces con esto el objetivo ha sido un poco aclarar el concepto de cómo es que un variador de velocidad me permite ahorrar energía, y bueno, pues dar algunas ideas adicionales con respecto a cómo que un variador de velocidad logra hacer esto. No sé si podemos entrar a la parte de preguntas. Con esto estaría ya un poco terminando esta presentación. Reduce 4. Oh, 6 Hz, 6 Hz, si tienes toda la razón. 6 Hz a 54 Hz, de 60 a 54 estoy reduciendo 6 Hz. Así es. ¿Preguntas? ¿Dudas? Buenas noches, profesor. José, Sí, ¿cómo dime. está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Melissa. Gracias, profesor, por la ponencia. Hoy definitivamente hemos aprendido, ¿no?, acerca de la importancia del ahorro energético y que se tiene como resultado el eficiente control de motores usando técnicas modernas, ¿no? Y quiero invitar nuevamente a los asistentes a que si tienen cualquier pregunta o consulta referente al tema del masterclass de hoy, la pueden realizar en un espacio de preguntas
¿no? En el chat para que luego el profesor José Lazarte pueda responder todas sus dudas, ¿sí? Y mientras esperamos a que más participantes se puedan ir animando, quiero compartir mi pantalla para poder comentarles lo siguiente. Hay algunas preguntas, no sé si tenemos tiempo para contestar rápidamente alguna Sí, de ellas. claro. A ver. Perfecto. Por ahí, Fran me consulta, ¿al PWM se debe el sonido que hace el motor? En realidad, sí, sí. El PWM es una técnica de modulación que utiliza una frecuencia de gran valor, ¿no? En promedio es alrededor de 20 kilohertz y 2 kilohertz, entonces en ese rango dependiendo del modelo de variador, y esa es precisamente la que genera el ruido que mencionas. Por ahí Víctor me hacía otra consulta. En el mantenimiento, ¿cada qué tiempo se debe realizar al variador y qué etapas son las más críticas? Bueno, normalmente los variadores dentro de sus brochures suelen indicar los rangos de mantenimientos. Y si quisiéramos nosotros inspeccionar un variador, lo más crítico es mantener al variador térmicamente estable, ¿no? Eso parte del hecho de controlar siempre que sus ventiladores estén pues, refrigerando adecuadamente el variador de velocidad, principalmente en la etapa de potencia, sería lo más importante. Y en el segundo caso, pues sería necesario mantener siempre controlado la tensión de C en el bus, ¿no? Porque eso es un poco un nivel o un índice que te permite saber si el variador está trabajando correctamente o no. Y por ahí hay otra pregunta. Por acá me dice, un instante, ¿qué criterios se debe tener? Un ratito. ¿Qué criterios se debe tener para variar la salida PWM que va al motor? Normalmente, quien hace esa variación del PWM es la estrategia de control que esté dentro del variador, y eso lo da el fabricante. Tú le vas a dar solamente la consigna, ¿no? Y en base a la consigna ya la estrategia de control que esté dentro del equipo va a manejar el PWM que envía al motor, ¿no? Por eso le dije que es un control cerrado. Nosotros no podemos interferir sobre él directamente. Nosotros le damos la consigna y ya el sistema lo regula, ¿ok? Es más o menos así. ¿Qué marca sería recomendable en los variadores de velocidad? Bueno, todas las marcas te van a ofrecer productos orientados a diferentes entornos de aplicación. Lo importante es que tú puedas reconocer que el producto haya sido diseñado para ese entorno, ¿no? Y darle un correcto dimensionamiento. No hay marca mala, en otras palabras, sino nosotros tenemos que tener el criterio de poderlo seleccionar correctamente. ¿Ya? Por ahí hay otra pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre variadores de velocidad y variadores de frecuencia? Bien, el término variador de frecuencia, muchos lo utilizan debido a que aparentemente es solo la frecuencia lo que cambia cuando uno utiliza uno de estos equipos. En realidad no es solo la frecuencia, ¿no? Hay una relación frecuencia-voltaje. Entonces, es por eso que yo no los llamo variadores de frecuencia, porque puedo dar a entender una idea equivocada. Prefiero llamarlos variadores de velocidad. Eso para contestar a Oliver. En el fondo, usan esa denominación para definir o llamar al mismo tipo de equipo, ¿no? Si te das cuenta, en inglés el término es speed drive, y speed drive es variador de velocidad. Bueno, el control escalar es ahorita probablemente ya no muy utilizado, pero su uso particular se daba principalmente en accionamientos en donde era necesariamente trabajo a torque constante, ¿sí? Torque constante. Bien, por aquí creo que ya contesté todas las preguntas.
Los variadores y los armónicos son, pues, digamos, son temas de bastante discusión, ya que los variadores son fuentes de armónicos, ¿no? Tanto armónicos de corriente como de tensión. Eso para contestar a Jesús. Y yo creo que este sería ya el último. ¿Es recomendable reparar un variador o cambiarlo por uno nuevo? Bueno, el tema con los variadores de velocidad es que la etapa de control suele venir con una tecnología de montaje superficial y eso no es muy sencillo manejarlo si no tienes, digamos, el equipamiento adecuado para poderlo hacer y el know-how sobre el tipo de equipo y la tecnología que el fabricante ha puesto ahí, ¿no? Ahora, en la etapa de potencia, si puedes encontrar reemplazos con respecto a los rectificadores o a los IGBTs que están trabajando ahí, bueno, pues por ese lado sí podrías llegar a tener un nivel digamos, de reparación. Eso para responder a Leandro. ¿Ok? Mira, variadores de velocidad, los precios están, eso para responder a Richard Quispe, en función a la potencia principalmente, ¿no? Puedes encontrar algunos que son muy baratos, de algunos, un par de, digamos, cientos de dólares, 150, ¿no? De baja potencia, o puedes encontrar de gran potencia y altos precios. También tiene que ver mucho la marca, porque es también un referente, ¿no? Las marcas más importantes o más representativas del ramo, pues suelen tener precios mucho más altos. Dos motores con un solo variador en paralelo, en principio sí, si es que el nivel de potencia que el variador tiene es capaz de suministrar energía a los dos motores. Claro, los dos motores trabajarían pues como si estuviesen sincronizados, ¿no? Subirían y bajarían la velocidad en el mismo entorno de referencia, ya que la referencia sería común para ambos. Y porque están recibiendo el mismo PWM. Bien, yo creo que con esto hemos contestado la mayor cantidad de preguntas. No sé si la parte de los auspiciadores tenemos ya algo más que transmitir a los televidentes o a los que están Sí, en contacto. sí, claro, por supuesto. De hecho, comentarles nuevamente a los participantes que este masterclass ha sido auspiciado por nuestro programa de alta especialización profesional en instrumentación y control industrial, en donde se desarrollan competencias para la implementación y aplicación, ¿no?, de los sistemas de control automático en las plantas industriales. Quiero comentarles a ustedes que los beneficios de poder llevar esta especialización, primero es la plana docente con experiencia comprobada en el sector industrial, ¿no?, el acceso a la bolsa de trabajo de TechSoup, un plan de estudios modular orientado a la práctica, y por supuesto una capacitación online y práctica en laboratorios altamente equipados, ¿sí? Esta especialización está iniciando el 21 de agosto en un horario de sábados y domingos, sábados de 3 a 8 de la noche y los domingos de 8 a 1 en la modalidad semipresencial. Les comento que la inversión actual de esta especialización es de 12.375 y lo pueden, por supuesto, pagar en 10 cuotas de 1.375, pero por ustedes haber asistido a este masterclass el día de hoy, les comento que tienen de hecho una inversión exclusiva, ¿sí?, que lo pueden pagar ahora al contado de 11.138 o también en 10 cuotas de 1.238. ¿Sí? Así que yo, por supuesto, los invito a que puedan acceder a este beneficio que ustedes tienen por solo haber asistido al masterclass el día de hoy. Les dejo de todas maneras mi contacto. Mi nombre es Melissa Chan, como les mencioné al iniciar. Mi número de celular es el 939-1170-42, ¿no? Y estoy obviamente a su disposición para poder ayudarlos ante cualquier duda o consulta, ¿no? Si es que no se animaron todavía a preguntar el día de hoy en el masterclass, pues me la pueden realizar a mí, ¿no? Y estaré trasladando igual cualquier duda o consulta con el profesor para que nos pueda ayudar, ¿no?, y resolver esas dudas. Recuerden que si desean participar de esta especialización, el primer paso es que ustedes puedan enviarme, ¿no?, a mi correo, que es mchan@techsoup.edu.pe, primero su CV actualizado, ¿no?, para corroborar su experiencia y su constancia de egresados, ¿no? Y este documento obviamente lo pasamos a revisión con nuestra área académica.
Nuevamente los invito a que puedan escribirnos, si es que todavía tienen alguna duda, y nada, encantados de poder ayudar. Eso es todo por mi parte. No sé si usted desea agregar algo más, profesor. Sí, un detalle importante que he visto que los chicos deberían de sopesar, pues que es algo que no todos lo hacen, es el hecho de que los integren a la bolsa de trabajo, ¿no? Que acabas de mencionar. Eso es importantísimo. Sí, por supuesto. Eso, de hecho, tienen Y este beneficio al finalizar la especialización. Exacto. eso es algo que aquí en el país casi nadie lo hace. Nadie lo hace. Eso, somos únicos en eso, creo. Es importante remarcarlo. Por Excelente. supuesto. Por supuesto. Listo, chicos, para finalizar, agradecer nuevamente la participación a todos a nombre de TechSoup. Muchas gracias también, profesor Lasarte, por haber estado esta noche Gracias a con ustedes por nosotros. la... Exacto. Espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo Masterclass. Muchas gracias a todos. Cuídense.